Bueno, vamos a ver, mis queridísimos suscriptores, mis queridísimos seguidores, ¿a cuál le toca la suerte? Salió el signo de Libra. Es para ti esta lectura, mi queridísimo Libra. La casa número 3. Esta casa es la casa de hacer conexiones, materializar una idea y hacerla realidad, o darle las vueltas a las cosas. Y el planeta del Sol. Fíjate qué planeta más bonito te ha salido para ti esta semana, mi queridísimo Libra. El Sol es, yo creo, de crear cosas y materializarlas. Vamos a ver qué es lo que el tarot nos quiere decir primero para tu signo. Así que te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra. Bienvenido a mi canal y bienvenido a esta lectura especial para ti, Libra. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra que cada día hacéis todo esto posible con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que, mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón. Y dicho esto, que es lo más importante para mí, hoy quiero compartir contigo, pues, tu lectura. Los dados han querido que sea esta lectura para ti, que tú seas el primero en recibir esta lectura. Si es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Libra. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte. Lo que no resuene contigo, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Esta lectura es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te ves o cómo te muestras a los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Fíjate, salieron muchísimas, las devuelvo. Pero eso sí, es importante que no olvides chequear también tu ascendente. Así completarás tu lectura, mi queridísimo Libra. Muy bien, vamos a ver una cartita para Libra, por favor. Ahí está, fíjate, salieron dos, así que las voy a dejar. Y esta es la energía para ti, para tu signo, mi queridísimo Libra. Fíjate, la primera carta es el ermitaño. Esta carta pertenece a la energía de Virgo, mi queridísimo Libra, y nos quiere decir pues que durante este año o este mes vas a necesitar hacer introspección, vas a necesitar meditar para así encontrar la luz que llevas dentro. Quizás necesites estar en soledad para buscar esa luz interna o buscar ese guía que todos tenemos dentro de nosotros y que en algún momento tenemos que sacar. Hacer un retiro o retirarnos de todo, pues de las redes sociales, del teléfono y pasear por la naturaleza, buscar ese sitio especial para nosotros y buscar esa luz interna. Bien, la dejo por aquí. La siguiente carta que se nos queda en la mesa, fíjate, mi queridísimo Libra, es el mundo. Esta carta nos viene a decir para ti que durante este año o durante este mes vas a tener un compromiso, vas a triunfar, vas a alcanzar tus objetivos, vas a completar algo pues así de manera exitosa, pero tienen que ser deseos desde el corazón. Y fíjate porque nos han salido dos arcanos mayores y esta es para ti. Como que las dos nos quieren decir eso, ¿no? Que tienes que primero buscar esa luz interior que hay dentro de ti para luego encontrar ese deseo del corazón y llegar a triunfar de manera exitosa
o conseguir de manera exitosa, mejor dicho, lo que tú vayas o deseas para este mes o para este año, mi queridísimo Libra. Luego, fíjate, se nos queda en la base el 6 de copas. Esta carta nos viene a indicar, maneja la energía de Cáncer y de Escorpio. Vemos ahí a un niño o a una persona como le da un ramo flores dentro de una copa a otra, y esta carta nos viene a decir pues que tienes que ser bondadoso, quizás bondadoso o bondadosa contigo mismo, que también vives a lo mejor pues que tienes que ser un poco más generoso, que vienen quizás se van a presentar durante este año pues cosas o personas del pasado, y nos viene a indicar pues una persona inocente. Muy bien, ahora vamos a ver ¿qué nos dice el tarot? Esta es tu energía, mi queridísimo Libra. Y ahora vamos a ver qué nos dice el tarot para esa casa 3 que nos salió en la mesa. Esa casa 3 que era para trasladar la idea y hacerla realidad, darle vueltas a esa idea y hacer conexiones con personas. La casa 3 es el escenario donde tú vas a manejar esa energía, ¿no? Donde tú vas a hacer ese escenario donde todo esto se va a dar a cabo, mi queridísimo Libra. Ya salió una cartita, muy bien. Fíjate, en la mesa se nos queda el 10 de oros. Esta carta maneja la energía de Acuario y nos viene a decir pues que en ese escenario que se te va a mover, fíjate, es un escenario de abundancia, de fidelidad y de lealtad, ¿vale? Esta carta nos viene a decir pues que vas a recibir, pues que va a haber prosperidad, que va a haber seguridad económica en esa casa o en esa energía, en ese escenario. O sea, el escenario se te presenta muy positivo para ti, mi queridísimo Libra. Se te presenta pues de éxito personal, se te presenta como un camino, vas a encontrar ese camino a la comodidad y la convención, a la comodidad y convencional. Y vas a conseguir el éxito material o la estabilidad material. También nos puede indicar para ti pues que ese escenario que se te va a plantear es muy buen presagio para ti, mi queridísimo Libra. Y fíjate porque en la base se nos queda el 6 de bastos. El 6 de bastos es triunfo, es una energía que maneja Leo y Aries, es liderazgo, es orgullo. O sea, fíjate que con el sol, o sea, no, con el sol no, perdona, con la casa, con el escenario que se nos va a presentar, vas a triunfar en ese escenario, en donde te vas a ver envuelto durante esta semana o durante este año, vas a triunfar en eso. Es una victoria externa, es una victoria material, es un reconocimiento, te van a aplaudir en eso que tú te veas envuelto durante este mes o durante este año. Vamos a ver qué energía nos va a querer mover para ti, mi queridísimos Libra, el sol, el yo creo de crear. Una cartita para Libra, por favor. No te pierdas al final del vídeo con tu mensaje, mi queridísimo Libra. También te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me haces muy feliz y me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Ya se volteó una, ahí está. Fíjate el sol que es de yo creo de crear y te sale en la mesa el creador. Fíjate, el creador. En la base se nos queda también la creatividad, un arcano mayor, el arcano mayor número 3, y es que el sol de por sí es yo creo de crear, es una energía de ejecutar, de regir, de mandar, es una energía muy positiva, es una energía de crear, y fíjate que te sale con la carta número 3, que es la emperatriz en el tarot, y eso nos viene a indicar pues que tienes esa naturaleza para crear las cosas, que puedes crear desde una buena comida hasta un buen guión o un buen
escenario en tu trabajo para así llevar tu trabajo como más ligero, más llevadero. O sea, eres creativo ya de por sí, vas a estar muy creativo durante este mes o durante este año, perdón. Vale, también nos viene a indicar pues que la creatividad surge de lo divino, mi queridísimo Libra. O sea, te están indicando las cartas que la creatividad la tienes a flor de piel, porque fíjate, ha salido el creador y la creatividad con oso, o sea, nos lo están indicando. Este mes vas a tener la creatividad muchísimo más elevada, mi queridísimo Libra. Y el creador nos viene a decir, este es el rey del fuego, ¿vale? Y nos viene a decir, pues, que te tienes que enriquecer con lo que creas, con lo que vayas a crear, ¿vale? Que todo lo que has aprendido a través de tu experiencia, pues que lo tienes que poner en práctica durante este mes o durante este año. Esa creatividad es tuya y esa creatividad la vas a llevar a cabo y te vas a salir muy triunfador con eso que vayas a manifestar o que vayas a realizar o que vayas a hacer o que quieras hacer. Y es que no hay mejor carta que te podría salir con la del creador, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué nos aconsejan para que tú muevas mejor tu energía en eso que quieres crear, o mejor dicho, tu energía como tu signo en sí, ¿de acuerdo? Una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Mira, salieron dos. Así que las voy a dejar, esta vez las voy a dejar, voy a hacer una excepción. Fíjate, el consejo que te dan para el ermitaño, que muevas tú tus energías, mi queridísimo Libra, es el Aqua Aura. Y te están diciendo, comunicación sana en las relaciones personales. La comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser comprendido. Y esta te sale con la del ermitaño, mi queridísimo Libra. O sea, eso viene a decirte, pues, que sí, que necesitas hacer esa introspección, necesitas hacer ese trabajo interno para buscar la luz interna, para así poder comunicar y que te comprendan muchísimo mejor qué es lo que quieres realizar o qué es lo que quieres llevar a cabo durante este mes o durante este año, mi queridísimo Libra. Porque fíjate que luego se nos queda la segunda carta que ha querido salir, porque fíjate que ya nos han salido dos y las he dejado, y era el ermitaño y el mundo para ti, pues también han querido tus ángeles sacar dos para ti. Nos sale la turquesa y te dicen, camino espiritual, cada día vas defendiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. Y fíjate cómo alza sus manos hacia el universo. Esta carta nos viene a decir para ti, mi queridísimo Libra, pues eso mismo, que si tú quieres triunfar, quieres llegar a este triunfo, ¿vale? Pues que tienes que hacer ese camino espiritual para poder llegar a realizar todo eso que tú necesitas, ¿no? Como la carta del mundo, ese compromiso, ese triunfo, ese alcanzar tus objetivos, pero que tienes que hacer ese camino espiritual. Y en la base se nos ha quedado para ti, mi queridísimo Libra, el angelita. Y te dicen, comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Pues es muy probable que necesites unirte a esas personas o vas a conocer esas personas nuevas o quizás vayas a hacer un retiro o un sitio a donde tú nunca has ido y que ahora se te presente ese momento para poder ir a ese lugar y ahí encontrar la paz, encontrar tu luz interna, encontrar todo lo que necesitas, tu creatividad, todo lo que necesitas para llegar al triunfo, porque fíjate que nos sale el 6 de bastos, que es triunfo, y el mundo, que es triunfo también, pero el mundo son deseos del corazón, no más material, no es materiales, sí, pero desde el corazón.
porque luego se nos queda la carta con el creador. Tienes que usar tu creatividad, mi queridísima Libra. Vamos a ver qué energía o qué escenario te aconsejan, en qué escenario te vas a mover y qué te aconsejan para que tú te muevas en ese escenario como un pez en el agua. Una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Fíjate, te están diciendo descubrir el tesoro. Y sale ahí un dragón, cómo está descubriendo su gran tesoro, y te dicen, bajo la superficie se esconde una gran riqueza. Y fíjate que te sale con el 10 de oros, mi queridísimo Libra, con el 10 de pentáculos. O sea, esa carta nos viene a decir o te viene a indicar, pues que tienes que descubrir el tesoro que hay dentro de ti, ¿no? Que tienes que esa seguridad económica, ese crecimiento, esa abundancia, pues que te va a llegar, porque fíjate que nos lo están confirmando, ¿no? Que tienes que descubrir ese tesoro y es ahí donde se te va a mover esa energía, ¿no? Donde se te va a ese escenario es el que se te va a presentar para ti este mes o este año, mi queridísimo Libra. Se te va a presentar un escenario de mucha abundancia, de mucha riqueza y de mucha estabilidad, tanto familiar como económica, ¿vale? Que vas a tener un éxito económico y encima las cartas no lo confirman, ¿no? Que vas a descubrir ese tesoro y que bajo esa superficie se esconde una gran riqueza. O sea, que es muy probable que todo eso se dé a cabo. Y fíjate que en la base se nos queda responder a la llamada. Llegó el momento y vemos ahí cómo sale una persona, pues no sé, de algún encierro, abre la puerta y sale hacia adelante, mi queridísimo Libra. O sea, te están indicando, pues efectivamente, ¿no? Que tienes en primer lugar, pues eso, ¿no? Que tienes que hacer esa introspección, ese trabajo interno para buscar quién eres tú realmente, para así poder triunfar, que para así también saber comunicar y expresar lo que tú realmente deseas y cómo quieres hacerlo, que tienes pues fíjate, es que nos lo están diciendo, el camino espiritual, para así poder triunfar, ¿vale? Y a llegar a esa abundancia, ese descubrir el tesoro que hay dentro de ti. Descubre ese tesoro que hay dentro de ti, la gran riqueza, para llegar al éxito económico, la estabilidad financiera que tú necesitas. Y estabilidad financiera a largo plazo, mi queridísimo Libra, ¿vale? Vamos a ver qué consejo nos quieren dar las hadas para que saques esa creatividad a flote, mi queridísimo Libra. Muy bien. Una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Y fíjate lo que nos aconsejan las hadas para ti, que te están diciendo, sé tú mismo. Esta situación te obliga a mostrar tu verdadero yo, que es el fundamento de tu poder personal. Fíjate, mi queridísimo Libra, la carta que nos ha salido con el creador, con el sol, con yo creo de crear, con yo quiero ejecutar, con yo quiero iluminar, con yo quiero autorizar, ¿no? Con crear las cosas, pero las cosas que tienes dentro de ti, las cosas que nadie ve, ¿vale? Entonces es hora de sacarlas hacia afuera, ser tú, porque es como que ahora mismo te has puesto como en un papel que no eres tú, no es tu esencia, y tienes que buscar tu esencia. Por eso te ha salido el sol, para que busques tu esencia, ser tú mismo y así llegar a esa abundancia, a triunfar, sacar la creatividad que llevas dentro, que ha llegado ese momento de abrir esa puerta que tienes encerrada tan dentro de ti. Y en la base se nos queda, fíjate, la paciencia, por favor. Y te dicen, lo que pides está de camino. Ten paciencia, pues primero deben darse una serie de
condiciones que están ocultas. Fíjate, mi queridísimo Libra, y vemos ahí a un hada cómo está hablando con una mariposa. Las mariposas es la transformación. Cómo te está pidiendo que tengas paciencia, que no quieras correr para que esa transformación se lleve a cabo y saque toda tu esencia, que realmente es la que estás pidiendo, ¿no? O sea, yo creo que nos ha salido una tirada para ti, mi queridísimo Libra, una tirada especial que he utilizado los dados astrológicos para así saber qué es lo que las cartas te urgían decirte en estos momentos, ¿no? Y por lo que veo, te están diciendo pues que sí, que tienes que ser bondadoso, que tienes que hacer pues quizás en un retiro o quizás tú solo encontrar esa luz interna que llevas dentro para así poder triunfar, ¿no? Quizás tengas pues como nos han salido por aquí, ¿no? Como que tienes que juntarte con otras personas aquí en la comunión religiosa y espiritual, ¿no? Como que te juntes con un grupo de personas que realmente te ayuden a sacar esa esencia, ese camino espiritual para que los cambios, como te dice aquí, sean vitales para ti, para que des esa transformación de oruga a mariposa y así poder sacar esa creatividad siendo tú mismo, llegando a ese triunfo y a esa estabilidad material, ¿no? A ese éxito económico, a ese éxito personal, a ese crecimiento para encontrar el tesoro, mi queridísimo Libra. Ahora sí, voy a sacarte el mensajito que tus ángeles quieren darte para así poder sobrellevar mucho mejor esa energía durante este año, durante este mes. Ahí va, una cartita para Libra, por favor. Ahí está, mi queridísimo Libra. Antes de enseñarte la carta, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, ya que así pues me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos, mi queridísimo Libra. Los consejos que te quieren dar tus guías, tus ángeles, el universo, fíjate, es el arcángel Ariel y te pone ciclos lunares. Y te dice, observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Y vemos ahí a un ángel rodeado de palomas, el Espíritu Santo. Esto nos viene a indicar para ti, mi queridísimo Libra, pues que si en la luna nueva de Capricornio, la última que tuvimos este año, manifestaste, intencionaste, mejor dicho, intencionaste, no manifestaste, intencionaste ese deseo que tan profundo tenías del corazón. Observa a la luna, observa sus ciclos cuando sea la luna llena en Capricornio, porque es muy probable que eso que tú intencionarás se lleve a cabo. Y en la base, el segundo consejo que nos dan tus guías, tus ángeles, el universo para poder manejar todo esto o todas estas energías que se nos han presentado en la mesa es el arcángel Zadkiel. Y te dice clariaudición. Permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno o a través de los otros. O sea, fíjate el otro consejo que te dan tus ángeles, tus guías. Fíjate el consejo que te están dando, ¿no? Como que tienes que... Sí, tu trabajo, lo que tú tienes que realizar este año, a lo que tú tienes que aspirar este año o este mes o estos próximos meses, es a escucharte, mi queridísimo Libra, a escuchar todo eso que tienes interno, a buscar todo eso que hay en tu interior para así poder llegar a ese triunfo de seguir los ciclos lunares, tener un poco de paciencia, no quieras correr, mi queridísimo Libra, para poder ser tú mismo, sacar esa creatividad, porque ha llegado el momento de abrir esa puerta, de ser bondadoso contigo, para que la riqueza, el éxito personal, el éxito económico,
el éxito laboral llegue a triunfar, pero siempre desde tu creatividad, mi queridísimo Libra. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Te agradecería que te suscribieras, le dieras a un like, que es muy importante para mí, y que me dejaras en comentarios si ha resonado esto contigo y si quieres que haga más lecturas como esta. Lo que no haya resonado contigo, deja que el universo se lo lleve. Millones de gracias, mi queridísimo Libra. Te envío muchísima luz para que todo esto se cumpla, lo lleves a cabo y saques a esa persona creativa que llevas dentro. Y nos vemos muy pronto.